Desde la antigüedad, el hombre se ha sentido atraído por horizontes lejanos y cumbres invictas. Los misteriosos secretos del universo excitaron la mente inquisitiva, obligando a las personas a explorar el mundo que les rodea en un intento de explicar su esencia. Fue esta cualidad la que nos permitió explorar nuestro planeta de origen y luego ir más allá a un espacio frío e inhóspito. Hoy te propongo emprender un viaje fantástico más allá de los límites del universo. Comenzaremos nuestro viaje lejos de la Tierra junto a las primeras sondas espaciales que hace tiempo abandonaron nuestro planeta. Acelerando más rápido que la luz, cruzaremos instantáneamente el espacio interestelar y visitaremos algunas de las luminarias más notables ubicadas cerca de nuestro sistema. Después de eso nos encontraremos con la moribunda Betelgeuse, en cuyo ejemplo podemos entender cómo se lleva a cabo la evolución de las estrellas. Y luego nos familiarizaremos con quizás los objetos espaciales más solitarios y misteriosos, los planetas huérfanos. La próxima etapa de nuestro viaje será un vuelo más allá de la Vía Láctea. Exploraremos varias galaxias cercanas, después de lo cual iremos a las existencias más peligrosas del universo, los misteriosos agujeros negros. Como resultado, estaremos tan lejos de nuestro planeta natal que llegaremos a los límites de la parte visible del espacio. No solo tocaremos sus fronteras, sino que atravesaremos el horizonte de eventos para comprender cuán grande es realmente el universo. Este viaje será largo. Prepárate, estamos comenzando. Cosmo. Hace 5 meses, el 15 de abril de 2021, la estación de exploración automatizada New Horizons se convirtió en la 5ª nave espacial de la historia de la humanidad en cruzar el umbral de las 50 unidades astronómicas del Sol. Antes, los Voyagers cruzaron ese umbral condicional y más anteriormente, las sondas de investigación Pioneer 10 y Pioneer 11. Es más probable que ninguno de estos viajeros del espacio regrese jamás a la Tierra. Algunos de ellos siguen en su misión, mientras que otros han callado para siempre. Aparato New Horizons. Lanzamiento de la misión, 19 de enero de 2006. Distancia a la Tierra, 52 unidades astronómicas. Velocidad de eliminación, 14 km por segundo o 3 UA año. Objetivo principal, Plutón y Caronte. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, operativo. Como la mayoría de las otras estaciones de investigación interplanetaria, New Horizons realizó una maniobra de gravedad cerca de Júpiter antes de partir hacia su objetivo. Esto aumentó significativamente la velocidad de la nave y también proporcionó imágenes de alta calidad del mayor planeta del sistema solar y sus satélites. Entre otras cosas, con la ayuda de las cámaras de la sonda, se obtuvo por primera vez una grabación de video de un volcán en erupción en Io, el satélite de Júpiter. Y solo después de ganar más aceleración, la sonda partió hacia su objetivo principal, Plutón. La estación llegó a las proximidades del planetoide en enero de 2015. El objetivo principal de la misión era un estudio multifacético de Plutón y Caronte que incluía la toma de fotografías y la cartografía de la superficie de estos objetos espaciales lejanos. Además, el instrumento midió los campos magnéticos y la actividad del viento solar en las proximidades de los cuerpos celestes y recogió datos sobre sus atmósferas y las prioridades de reflectancia de sus superficies. Por supuesto, el programa de investigación también incluía la búsqueda de satélites no descubiertos de Plutón y el perfeccionamiento de los parámetros de su órbita. Una vez completada su misión principal, el vehículo de investigación no dejó de ser útil. Continuó su vuelo más allá de la órbita de Plutón con el objetivo de estudiar los objetos del cinturón de Kuiper. Así se obtuvieron imágenes de Quasar, Araun y Arrokoth. Además, las cámaras de la sonda se utilizaron para medir la distancia a las estrellas próximas Centauri y Wolf 359. Desafortunadamente, a partir del 2026, la fuente de alimentación isotópica del dispositivo comenzará a agotarse y los instrumentos de medición a bordo se apagarán uno por uno.
La estación New Horizons continúa su movimiento más allá del sistema solar y para el 2038 la distancia desde el aparato hasta el Sol alcanzará las 100 UA. Lo más probable que en este tiempo es que la fuente de alimentación a bordo de la estación finalmente pierda su capacidad de trabajo y sea imposible comunicarse con ella. New Horizons viajará en una órbita hiperbólica fuera de las fronteras de nuestro sistema y nunca regresará. Un destino similar han tenido durante mucho tiempo las otras dos sondas interplanetarias que abandonaron el sistema solar, Pioneer 10 y Pioneer 11. Fueron las primeras estaciones automáticas de investigación que la humanidad envió al espacio interestelar. Aparato Pioneer 10. Lanzamiento de la misión, 3 de marzo de 1972. Distancia de la Tierra, 127 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 12 km por segundo o 2.5 UA año. Objetivo principal, Júpiter. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, fuera de operación. La nave llegó al sistema de Júpiter el 4 de diciembre de 1973, pasando 641 días en el espacio. Durante la misión se tomaron fotografías de la superficie del gigante gaseoso y de sus mayores satélites y se midió la composición de la atmósfera y el campo magnético del planeta. También se descubrió que Júpiter emite al espacio alrededor de 2.5 veces más energía térmica que la que recibe del Sol. Los datos únicos en su momento se convirtieron en la base para comprender la estructura de los gigantes gaseosos y sus satélites. La trayectoria de movimiento del segundo aparato, conocido como Pioneer 11, también pasó cerca de Júpiter, pero su objetivo principal era otro gigante gaseoso de nuestro sistema, Saturno. Con ayuda de instrumentos de medición, la sonda proporcionó datos sobre el campo magnético del planeta y sus cámaras nos regalaron un gran número de imágenes no solo del propio gigante gaseoso y su sistema de anillos, sino también de sus satélites Titán y Mimas. Según los cálculos, la distancia entre la nave y el centro de nuestro sistema es ahora de unas 106 UA. Después de haber realizado su programa principal, ambas sondas continuaron su viaje alejándose cada vez más del Sol. Desafortunadamente, la última señal de Pioneer 10 se recibió en 2003, mientras que la segunda nave espacial dejó de comunicarse en 1995. Ahora se cree que las sondas están viajando rápidamente más allá de las fronteras del sistema solar, pero nunca alcanzarán a las otras dos naves espaciales, aunque fueron lanzadas mucho más tarde. Aparato Voyager 1. Lanzamiento de la misión, 5 de septiembre de 1977. Distancia desde la Tierra, 154 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 17 km por segundo o 3.6 UA año. Objetivo principal, Júpiter y Saturno. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, funcionamiento limitado. La contribución de Voyager 1 a la exploración del sistema solar no puede ser exagerada. Gracias a él, se descubrieron varios satélites nuevos de Júpiter, así como un sistema de anillos previamente desconocido. Las cámaras del Voyager grabaron la erupción volcánica de Io y mostraron de forma convincente que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante. La nave envió a la Tierra cientos de imágenes del mayor planeta del sistema solar y de sus satélites. Y después que la estación cruzó la órbita de Neptuno, sus instrumentos transmitieron a la Tierra muchos datos valiosos sobre el plasma interestelar. La Voyager 1 hace tiempo que ha dejado atrás tanto el cinturón de Kuiper como la heliopausa y ahora cruza rápidamente la región del disco disperso del sistema solar, dirigiéndose hacia el límite interior de la hipotética nube de Oort. Actualmente no solo es el objeto fabricado por el hombre más alejado de la Tierra, sino también es la más rápida entre las naves espaciales artificiales fabricadas por el hombre saliendo de nuestro sistema. Al ser la primera sonda espacial que se aventuró tan lejos del centro del sistema solar, Voyager 1 ofreció a los científicos una oportunidad única para estudiar la heliopausa.
Así se llama la región del espacio que rodea a nuestra estrella, en donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar. La colisión de las partículas cargadas emitidas por nuestra estrella y el plasma enrarecido generan intrincadas estructuras de partículas elementales y campos magnéticos, cuyo estudio es extremadamente importante para comprender los procesos que ocurren en el universo. Desafortunadamente, alrededor del 2025, la potencia de los termogeneradores de radioisótopos que alimentan la estación finalmente se agotará, tras lo cual se cortará la comunicación con ella. Se estima que después de 300 años, Voyager 1 alcanzará el límite interior de la hipotética nube de Oort. Para superarla, el aparato tardará unos 30.000 años, tras los cuales abandonará finalmente los límites del sistema solar. Al cabo de otros 10.000 años aproximadamente, pasaría a 1.6 años luz de la estrella Gliese 445 y finalmente se perderá en las profundidades del espacio exterior. Hablando de la Voyager 1, es imposible dejar de mencionar otro aparato de la misión que partió de la Tierra el 20 de agosto de 1977. Los objetivos de la segunda Voyager fueron Saturno, Urano y Neptuno, pero también se acercó a Júpiter para obtener una aceleración adicional. Las imágenes tomadas por este aparato han sugerido la presencia de un océano subterráneo en Ganímedes y Europa. Al llegar a Saturno, la Voyager 2 obtuvo datos sobre la temperatura del gigante gaseoso y de su campo magnético, y también descubrió varios satélites hasta entonces desconocidos del planeta. Por supuesto, se tomaron numerosas fotografías tanto de la superficie de Saturno como de sus anillos. La trayectoria posterior del aparato lo llevó a pasar por delante de Urano y Neptuno. Como resultado, se obtuvieron muchas imágenes únicas y se descubrieron 17 satélites y sistemas de anillos cerca de ambos planetas. La influencia gravitatoria de Neptuno alteró la trayectoria de la Voyager 2, obligándola a abandonar el plano de la eclíptica. Así, la nave perdió su oportunidad de acercarse a otros objetos del sistema solar. Sin embargo, sus capacidades aún no se han agotado. Posteriormente, la Voyager 2 proporcionó valiosos datos sobre el plasma interestelar y los vientos cósmicos y participó en la medición de las distancias a las estrellas y en el estudio de la heliosfera. Actualmente la nave ya se ha alejado 128 UA del centro de nuestro sistema y esta distancia aumenta 15.37 kilómetros cada segundo. Tardará unos 42.000 años en acercarse a Ross 248, una tenue enana roja en la constelación de Andrómeda. La distancia mínima entre la Voyager 2 y la estrella será aproximadamente de 1.7 años luz. Y después de unos 300.000 años desde el momento de su lanzamiento, tiene la posibilidad de sobrevolar Sirius a una distancia de 4.3 años luz. Desafortunadamente, es imposible detectar un objeto tan pequeño desde la Tierra a esa distancia. Estamos viviendo los amaneceres de la exploración espacial y las sondas exploratorias interplanetarias son solo los primeros tímidos pasos de la humanidad en la exploración del universo sin límite. Es difícil predecir qué destino les espera en el futuro. Quizás se destruyan en una colisión con algún cuerpo cósmico o nuestros lejanos descendientes, tras desarrollar la tecnología de los vuelos interestelares, devolverán los aparatos a la Tierra y los convertirán en objetos de museo. Pero lo más probable es que los frágiles mecanismos pasarán largos años en un vuelo interminable por el espacio sin vida. Millones de años después, la radiación de microondas y las partículas raras de polvo cósmico que están atravesando a los aparatos una u otra vez, los convertirán en polvo que se disolverá sin dejar rastro en las profundidades del universo. El espacio exterior en un radio de 50 años luz desde nuestro sistema solar contiene aproximadamente unos 1.400 sistemas estelares. Algunos de ellos son múltiples y contienen 2 o más componentes, por lo que el número total de nuestros vecinos estelares supera los 2.000 objetos. Entre ellos se encuentra una gran variedad de luminarias, desde enanas rojas tenues hasta gigantes muy brillantes, incandescentes, hasta temperaturas inimaginables. Estas increíbles escalas y la asombrosa abundancia de variedad de objetos cósmicos no pueden dejar de sorprender a la imaginación. Llevaría muchísimo tiempo descubrir cada uno de ellos. Estamos a punto de viajar a velocidades increíbles, muchas veces más la velocidad de la luz.
Atravesaremos decenas de años luz de espacio interestelar en cuestión de minutos. Seremos recibidos por los objetos espaciales más interesantes que rodean el sistema solar. Otros mundos y estrellas ya están esperando. Después de dar vuelta cerca de Próxima Centauri y de superar al instante 11 años luz, nos acercamos a una enana roja tenue llamada Ross 128. No es visible a simple vista desde la Tierra, pero cerca de esta luminaria poco llamativa se encuentra uno de los exoplanetas de tipo terrestre más cercanos, Ross 128b. Y a diferencia de la más cercana y fría Próxima Centauri b, este cuerpo celeste tiene una temperatura relativamente moderada que oscila entre menos 60 y más 21 grados Celsius. Suponiendo que su superficie es similar a la Tierra y absorbe el 70% de la luz incidente, entonces la temperatura media estimada del planeta es de unos 7 grados Celsius. Esto es 8 grados menos que el de la Tierra moderna, pero suficiente para albergar vida. La masa del exoplaneta es aproximadamente un 35% mayor que la masa de la Tierra y aún no se ha medido su radio. Si está formado por las mismas rocas que nuestro planeta, su diámetro debería ser aproximadamente un 10% mayor que el diámetro de la Tierra. La aceleración de la gravedad en la superficie del cuerpo celeste superaría la de nuestro planeta solo en un 12% aproximadamente. Por lo tanto, si los cálculos son correctos, las condiciones de la superficie de Ross 128b son cercanas a las de la Tierra. Además, el sistema se está moviendo rápidamente en dirección al Sol y en solo 79.000 años estará más cerca de nosotros que Próxima Centauri, que por el contrario se está alejando de la Tierra. Como la mayoría de los exoplanetas conocidos, Ross 128b está muy cerca de su estrella madre. Su distancia al centro del sistema es de apenas 0.05 unidades astronómicas, 20 veces menos que la distancia de la Tierra al Sol. El exoplaneta tarda algo menos de 10 días en completar una órbita completa alrededor de la estrella y es probable que esté en rotación sincrónica. La masa de Ross 128 es aproximadamente el 17% de la masa del Sol y su radio es aproximadamente 0.2 veces el radio del Sol. La temperatura de la superficie de la estrella es la mitad de la de nuestra luminaria, 3192 Kelvin, y su luminosidad es unas 300 veces menor a la del Sol. Otro hecho importante es que Ross 128 es una estrella relativamente tranquila. Su luminosidad es constante y estable y su superficie rara vez se ve perturbada por llamaradas y emisiones de materia estelar que son destructivos para todos los seres vivos. Si seguimos avanzando a 12 años luz de distancia en dirección opuesta al Sol, encontraremos a la estrella de Luiten, también conocida como GJ273. Posee uno de los mayores sistemas planetarios que los científicos han detectado en el sector más cercano del espacio. La propia luminaria es una enana roja naranja con una masa de apenas el 25% de la masa del Sol. Su radio es 3 veces menor que el de nuestra estrella y su luminosidad es 435 veces menor que la solar. Como es lógico, sin un telescopio es imposible ver esta estrella en el firmamento. Sin embargo, se han descubierto 4 objetos cercanos, 2 de los cuales ya han sido confirmados como exoplanetas y otros 2 están aún a la espera de confirmar su estatus. El primero de ellos tiene la designación de Luiten b y ha sido descubierto mediante mediciones de alta precisión del movimiento propio de la estrella. Se ha calculado que el objeto tiene una masa equivalente cerca de 2.89 de la masa de la Tierra y un radio que supera al de la Tierra en un 35%. Por lo tanto, este cuerpo celeste pertenece a la clase de las supertierras y la gravedad en su superficie puede ser aceptable para los humanos. La distancia del centro del sistema a Luiten b es de aproximadamente 0.1 unidades astronómicas, pero el objeto recibe tanta luz de su estrella madre como nuestro planeta. Gracias a esto, el cuerpo celeste se encuentra en la zona habitable de su luminaria y podría considerarse un candidato potencial para la búsqueda de vida extraterrestre. Se estima que su temperatura superficial oscila entre 259 y 292 Kelvin, es decir, entre menos 14 y más 19 grados Celsius. Por lo tanto, las condiciones de Luiten b pueden ser lo suficientemente favorables para los humanos. El segundo exoplaneta confirmado del sistema es Luiten c. Este objeto espacial tiene una masa proporcional a la de la Tierra, pero se encuentra mucho más cerca de la estrella madre. Sus parámetros orbitales exactos aún no se han determinado, pero tiene un periodo orbital de solo 4.7 días alrededor del centro del sistema.
Lo más probable es que se trate de un cuerpo celeste al rojo vivo y poco acogedor, desprovisto de atmósfera y en rotación sincrónica con su estrella. Otros 2 objetos del sistema fueron descubiertos en 2019 y aún están pendientes de confirmación. Según los datos preliminares, son gigantes helados con una masa de entre 5 y 15 tierras. Sus radios orbitales están dentro de 0.8 unidades astronómicas y sus periodos orbitales alrededor del centro del sistema no superan los 558 días. Debido a que la estrella de Luyten es una estrella relativamente fría y estos objetos se encuentran fuera de su zona habitable, sus temperaturas son probablemente muy bajas. Estos cuerpos celestes están aún por estudiarse más a detalle. Dejando atrás el sistema de Luyten y avanzando encontraremos una luminaria llamada Altair. Situada a 16.8 años luz de la Tierra, es una estrella brillante, de color blanco azulado, de unas 1.8 masas solares, con una antigüedad de unos 1.200 millones de años. Emite casi 11 veces más energía luminosa que el Sol y es uno de los objetos más visibles del firmamento terrestre. Altair se destaca por orbitar alrededor de su eje muy rápidamente, unas 67 veces más rápido que el Sol. Tarda algo menos de 9 horas en dar una vuelta completa y la velocidad de la materia estelar en su ecuador es de unos 286 kilómetros por segundo. Su rotación extremadamente rápida es la causa de que la forma de la estrella dista mucho de ser una esfera perfecta. Su diámetro ecuatorial es un 22% mayor que la distancia entre sus polos y aproximadamente el doble que el diámetro del Sol. Esta peculiaridad de la forma es también la razón por la que la temperatura y el brillo de Altair son irregulares. La materia en su extremo ecuatorial es notablemente más fría y oscura que en los polos. Así, la temperatura en el ecuador es de solo 6.900 Kelvin. Al mismo tiempo, los polos de la estrella se calientan a unos 8.500 Kelvin, correspondientes a unos 8.200 grados Celsius. Al principio, la conclusión de la forma inusual del objeto se basaba en cálculos, pero en 2007 recibimos una imagen de la estrella en forma de disco que confirmó esta suposición. De este modo, Altair fue la primera luminaria fuera del sistema solar de la cual se obtuvo una imagen similar. Por desgracia, aún no se ha detectado ningún planeta cerca de ella. Sin embargo, las observaciones sugieren la presencia de anillos o de una nebulosa de gas alrededor de la estrella. La luz de Altair se dispersa en estas estructuras, formando un enorme patrón de interferencia a gran escala, un gigantesco arcoíris cercano a la estrella. Desafortunadamente, a pesar de su belleza y majestuosidad, este fenómeno oscurece parcialmente la estrella, lo que dificulta su estudio. Si continuamos volando a través del espacio, podemos llegar a Fomalhaut. Este sistema estelar de 3 componentes se encuentra a 25 años luz de la Tierra y durante mucho tiempo se pensó que las 3 luminarias que lo componen eran objetos cósmicos independientes. No fue hasta 2013 cuando se aprobó que están unidos por fuerzas gravitatorias y forman una única estructura cósmica de enormes dimensiones. Así, el Fomalhaut es probablemente el sistema estelar múltiple más extenso situado cerca de nuestro sistema. La distancia máxima entre sus componentes es de 3.2 años luz, de tal modo que en el cielo nocturno de la Tierra, entre los objetos más lejanos de este sistema, usted puede colocar casi 11 discos lunares. El componente más conocido, prominente y de mayor tamaño del sistema se llama Fomalhaut A. Es una luminaria joven y caliente con una masa 92% mayor que la masa del Sol y un radio de aproximadamente 1.85 del radio solar. Es esta estrella brillante la que la gente ha llamado Fomalhaut desde la antigüedad, sin saber de la existencia de otros componentes menos visibles del sistema. El objeto tiene una luminosidad 16 veces superior a la de nuestro Sol y una temperatura de unos 8.500 Kelvin u 8.200 grados Celsius. Fomalhaut A tiene entre 400 y 480 millones de años. Los modelos actuales de evolución estelar predicen que la luminaria tiene una vida de unos 1.000 millones de años, por lo cual lo más probable es que explote y se convierta en una enana blanca. La estrella está rodeada por un disco protoplanetario de gas y polvo dividido en varias partes. Su radio interior es de 133 unidades astronómicas y el ancho es de unas 25 unidades astronómicas. Es probable que el proceso de formación de cuerpos celestes siga teniendo lugar en este disco, lo que inevitablemente atrae la atención de los astrónomos.
Además, hace mucho tiempo se supone que existe un planeta masivo en el espacio cercano a la estrella Fomalhaut. Incluso recibió su propio nombre, Dagon. Pero las observaciones posteriores han demostrado que su existencia es poco probable. Lo más probable es que la gran nube de polvo producida por la colisión de asteroides o cometas fue confundida con un exoplaneta. A una distancia de 0,9 años luz del componente principal del sistema se encuentra Fomalhaut b, también conocido como TW Piscis Austrini. Se trata de una enana anaranjada con aproximadamente 70% de masa solar y un radio aproximadamente del 63% del de nuestra luminaria. Se estima que la temperatura de la superficie de la estrella es de unos 4.700 Kelvin, lo que corresponde a 4.400 Celsius, pero la luminosidad del objeto es 5 veces menor que la del Sol. En 2019, como resultado del análisis del espectro y el movimiento propio de la estrella, se sugirió que un cuerpo celeste con una masa entre 0.6 y 1.9 de la masa de Júpiter podría estar orbitando a su alrededor. Su existencia aún está por confirmar con observaciones adicionales y sus parámetros orbitales se han calculado de forma muy aproximada. Según estos cálculos, el periodo orbital del hipotético planeta alrededor de su estrella madre debería ser de unos 25 años. La tercera luminaria del sistema Fomalhaut es la enana roja LP876-10, situada a 2.5 años luz de la componente principal del sistema. Esta estrella es unas 5 veces más ligera que el Sol y su temperatura superficial es de algo más de 3100 Kelvin. El periodo orbital de LP876-10 alrededor de Fomalhaut A es de unos 20 millones de años, lo que significa que la enana roja ha dado solo 22 vueltas alrededor de su compañera mayor durante toda la existencia del sistema. Todavía no se han descubierto planetas cerca de esta luminaria, pero las observaciones sugieren la presencia de un disco de gas y polvo con un radio de 10 a 40 unidades astronómicas. Nuestro próximo objetivo está a 37.3 años luz de la Tierra. A esta distancia de nosotros se encuentra Arturo, la estrella más brillante del hemisferio norte y la cuarta más brillante de todo el cielo estrellado. Esta luminaria es el componente principal de la estrella doble y es una gigante naranja brillante. Su ciclo de vida se acerca a su fin. La mayor parte de su hidrógeno ya se ha transformado en helio y ahora está quemando el resto de su combustible estelar, aumentando lentamente su volumen. Arturo es la estrella más brillante de la gigantesca corriente celeste que lleva su nombre. Esta titánica estructura representa los restos de una galaxia enana que fue engullida por la Vía Láctea hace aproximadamente 2.000 millones de años. Contiene 53 estrellas, la mayoría de ellas estrellas viejas y tenues, mucho menos espectaculares que Arturo. El gigante emite 170 veces más energía luminosa que el Sol, aunque la temperatura de su superficie es notablemente inferior, de solo 4.251 Kelvin. Supuestamente, Arturo era similar a nuestra estrella en el pasado, ya que solo tiene un 10% más de masa que el Sol. Sin embargo, la inevitable combustión del combustible estelar y la presión interna del plasma al rojo vivo han convertido a la luminaria en una gigante naranja y ahora su radio es 25 veces mayor que el del Sol. Las teorías modernas sobre la evolución de las estrellas predicen un futuro similar para el Sol. La edad del gigante se estima entre 6.000 y 8.500 millones de años. Es difícil predecir cuándo se convertirá en supernova, completando su ciclo vital, pero lo hará muy pronto según los estándares cósmicos. Tras desprenderse de su envoltura exterior, Arturo se convertirá en una incandescente enana blanca condenada a muchos miles de millones de años de lento enfriamiento. El segundo componente del sistema se pierde contra su vecino gigante. Una pequeña estrella 20 veces menos luminosa que Arturo se encuentra tan cerca de ella que es prácticamente imposible determinar sus parámetros. Si alguna vez se formaron planetas en este sistema estelar, es probable que hayan sido absorbidos por el propio Arturo hace muchos millones de años. En cualquier caso, todavía no se ha descubierto ningún otro objeto en las proximidades de la estrella. Finales de 2019.
Los observatorios astronómicos informan de una fuerte disminución en el brillo de una estrella llamada Betelgeuse. Según las observaciones, su luminosidad cayó al 36% del valor estándar en un par de meses. Algunos científicos predicen una supernova inminente que podría convertirse en el objeto más brillante del cielo nocturno. Se supone que el flujo de radiación gamma de la explosión puede representar una amenaza potencial para la vida en nuestro planeta. Abril de 2020. Los astrónomos afirman que Betelgeuse ha restaurado la luminosidad a los valores estándar. Todavía puede estallar en cualquier momento, pero es imposible predecir este evento con certeza. Se hacen sugerencias sobre las causas del oscurecimiento anormal. La hipótesis principal es la idea de una nube gigante de gas y polvo que fue lanzada por Betelgeuse hacia el Sol recientemente. Junio de 2021. Los datos de los telescopios terrestres respaldan esta suposición. Los astrónomos continúan observando el objeto mientras los astrofísicos simulan los procesos en su interior. Antes de intentar comprender qué sucedió, vale la pena comprender qué es Betelgeuse. Este objeto pertenece a la clase de las supergigantes rojas y, según la teoría moderna de la evolución estelar, se encuentra en la etapa final de su ciclo de vida. Su luminosidad y radio cambian constantemente y las capas exteriores son extremadamente inestables. Periódicamente la luminaria arroja millones de toneladas de gas incandescente al espacio exterior, formando prominencias gigantes. A medida que se enfrían, se repone en la nebulosa de gas que rodea a Betelgeuse. La masa de la estrella es de 17 masas solares y su diámetro aproximado se encuentra en el rango de 700 a 880 diámetros solares. Si se colocara a Betelgeuse en el centro del sistema solar, absorbería todos los planetas hasta Marte, incluido una parte significativa del cinturón de asteroides. Debe tenerse en cuenta que la estrella no tiene un borde claro porque sus capas externas están extremadamente enrarecidas. Además, el objeto está rodeado por una nebulosa de gas gigante que consta de prominencias enfriadas y partículas de viento estelar. En este caso, la densidad de la materia estelar en los límites condicionales de la estrella es solo un poco más alta que la densidad de la nebulosa misma. Betelgeuse es una estrella muy brillante. Su luminosidad mínima es 90.000 veces superior a la del Sol y en su brillo máximo, el objeto emite 150.000 veces más energía luminosa que el Sol. Además, su temperatura no es muy alta y se encuentra en el rango de 3.400 a 3.800 Kelvin, que corresponde a la parte roja del espectro. En las capas exteriores inestables de la estrella ocurren constantemente procesos difíciles de predecir que cambian la luminosidad del objeto de una manera extremadamente compleja. El periodo principal de sus pulsaciones es de unos 420 días, pero también se puede distinguir ciclos más largos o más cortos. Además, de vez en cuando se observan destellos impredecibles y atenuamiento de la luminaria. Debido a esta variabilidad, es extremadamente difícil calcular la distancia a un objeto. Según las mediciones realizadas por el satélite Coriolis en el año 2020, la distancia del Sol a Betelgeuse oscila entre 500 y 650 años luz. Según las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, Betelgeuse se formó hace unos 8,5 millones de años y tenía una masa inicial que no superaba las 20 masas solares. Su vida comenzó en una nube gigante de gas interestelar, que gradualmente fue comprimido y calentado por las fuerzas de la gravedad. Así nació la protoestrella, el progenitor de Betelgeuse. En cierto momento, la temperatura y la presión en su interior alcanzaron tales valores que se inició una reacción en cadena de conversión de hidrógeno en helio. Momentos después, la interacción termonuclear envolvió todo el objeto espacial y una nueva estrella brilló en el cielo nocturno. Así es como comienza el periodo más largo en la vida de cualquier luminaria, la secuencia principal. En este momento, la principal fuente de energía es la fusión de núcleos de átomos de hidrógeno para formar helio. Además, cuanto más pesada es la estrella, más rápido avanza este proceso. Las estrellas masivas como Betelgeuse tienen una vida útil de unos pocos millones de años, mientras que las enanas rojas brillan durante miles de millones de años. En cualquier caso, la luminaria pasa alrededor del 90% de su vida en la fase de la secuencia principal. El helio se acumula gradualmente y se hunde hasta el centro del objeto, donde forma un núcleo de helio. El futuro destino de una estrella depende casi por completo de su masa.
Por ejemplo, las luminarias cuya masa no supera el 20% de la masa solar no terminan su vida con un destello, a diferencia de las estrellas más masivas. Reciclando gradualmente casi todo su hidrógeno, se convierten lentamente en enanas azules, objetos astronómicos calientes y relativamente pequeños. Sin embargo, el tiempo mínimo requerido para tal transformación es de aproximadamente 1 billón de años, 72 veces la edad estimada del universo. Por lo tanto, prácticamente no hay posibilidad de encontrar una enana azul en la actualidad. Después del agotamiento de las reservas de hidrógeno, las reacciones termonucleares en él se detendrán y el objeto se convertirá en una enana blanca con un 99% de helio en su composición. Le esperan billones de años de lenta extinción y enfriamiento hasta que una enana negra ligeramente cálida, casi invisible a través de los telescopios, permanece en el lugar de la estrella. En el caso de que la masa de un objeto se encuentre en el rango de 0,2 a 8 masas solares, su desarrollo procede a lo largo de un camino mucho más complejo. El helio formado en el curso de la combustión termonuclear rellena el núcleo de la estrella y las fuerzas de la gravedad lo comprimen y calientan cada vez más. En cierto momento comienza la reacción de fusión de los núcleos de helio con la formación de carbono. La estrella comienza a expandirse, su radio aumenta y la temperatura de las capas externas disminuye. En este caso, el objeto se convierte en un gigante rojo o subgigante. Las luminarias relativamente ligeras cuya masa no supera el 50% de la masa solar no son capaces de mantener en sí mismas las condiciones necesarias para una reacción en cadena helio-carbono. En ellos, tales transformaciones ocurren solo de vez en cuando. En objetos más pesados, las reacciones en el núcleo estelar pueden continuar formando carbono, oxígeno y elementos más pesados, hasta níquel y hierro. En última instancia, la estrella arroja sus capas exteriores dejando una enana blanca rodeada por una nebulosa planetaria. Si la masa de la estrella original no excedió la mitad de la masa solar, entonces consistirá principalmente en helio con una pequeña mezcla de elementos más pesados. De lo contrario, la mayor parte de la enana blanca será oxígeno y carbono. Y con una estrella progenitora suficientemente pesada, también se pueden encontrar en su composición neón, magnesio e incluso hierro. La evolución de los objetos masivos tiene sus propias características, porque cuanto más pesada es la estrella, más masivo es su núcleo. Si la masa de la estrella supera la masa solar en 8 o más veces, entonces su núcleo puede superar el llamado límite de Chandrasekhar, que es de aproximadamente 1,4 masas solares. En este caso, las fuerzas de repulsión electromagnética interna se vuelven insuficientes para compensar la compresión gravitacional. En unos pocos segundos, el núcleo disminuye rápidamente de tamaño, arrastrando consigo las capas externas. La compresión explosiva más fuerte calienta el núcleo interno a una temperatura de cientos de millones de Kelvin y literalmente empuja los electrones hacia los núcleos de los átomos, convirtiendo algunos de ellos en neutrones y dando origen a muchos neutrinos. Incluso una sustancia tan densa no es capaz de contener la partícula más esquiva del universo. Durante pocos segundos, los neutrinos abandonan la estrella que colapsa, llevándose consigo la energía térmica. Como resultado, la luminaria comienza a experimentar una presión interna más fuerte porque los protones fuertemente presionados comienzan a repelerse entre sí con una fuerza tremenda. Por lo tanto, el núcleo comienza a expandirse tan rápido como se comprimió hace unos segundos, creando una poderosa onda de choque en la sustancia que lo rodea. Como resultado, se produce una explosión de fuerza increíble, capaz de esparcir las capas exteriores de la estrella a grandes distancias. En su llama se hacen posibles reacciones que no se pueden recrear en ningún otro lugar. Así nacen elementos pesados como el oro, el plomo o el uranio. La nebulosa formada se enfría gradualmente y se desintegra en nubes separadas que nuevamente son comprimidas por las fuerzas de la gravedad y se convierten en nuevas estrellas y planetas. En lugar de la estrella fallecida queda un objeto diminuto pero muy pesado que se considera una estrella de neutrones. Si la masa de la estrella original excedía los 18 a 20 solares, entonces su núcleo después de la explosión se encogerá y se convertirá en un agujero negro, un objeto misterioso que distorsiona el espacio y el tiempo que lo rodea. El modelado matemático muestra que las luminarias especialmente grandes, cuya masa excede las 100 masas solares, hipotéticamente pueden ser completamente destruidas por una explosión.
En este caso, toda su materia será arrastrada por la onda de choque durante muchos años luz o se convertirá en una poderosa radiación electromagnética. Un pulso electromagnético que acompaña la explosión de una supernova puede viajar cientos de años luz. Al principio, la radiación se caracteriza por un poder increíble y es capaz de destruir toda la vida a su paso, pero al aumentar la distancia, la densidad de flujo disminuye y los rayos mortales se dispersan gradualmente en el espacio exterior. Los cálculos muestran que una estrella como Betelgeuse es capaz de representar una amenaza en un radio de hasta 100 años luz. Es imposible predecir de antemano cuándo esta estrella explotará en una supernova. Sin embargo, lo más probable es que suceda en los próximos 100.000 años. Según los cálculos, la llamarada de Betelgeuse podría volverse tan brillante como la luna llena. La estrella moribunda será el objeto dominante del cielo nocturno de la Tierra durante un tiempo y luego se desvanecerá gradualmente. El objeto ya no se puede observar a simple vista. Solo los telescopios más potentes podrán capturar la radiación de una pequeña estrella de neutrones. Si la masa de Betelgeuse es realmente mayor de lo que comúnmente se cree, entonces podría formarse un agujero negro después de que explote. En este caso, la explosión de energía será mucho menor y el espectáculo será mucho menos grandioso. En cualquier caso, nada amenaza a la Tierra. Betelgeuse está demasiado lejos del sistema solar y el estallido de rayos gamma que acompaña a la explosión de una supernova no puede dañarnos. La sustancia expulsada por la explosión llegará a las proximidades de nuestro sistema solo después de 6 millones de años. Su velocidad, según los cálculos, será de unos 13 kilómetros por segundo y será fácilmente extinguida por el viento solar antes de llegar a la parte interior del sistema. A pesar de todos los avances de la ciencia, el negro abismo del espacio infinito aún esconde muchos misterios y peligros. Por lo tanto, las personas, como hace miles de años, continúan estudiando inquisitivamente el cielo estrellado en busca de respuestas a sus preguntas. El infinito y oscuro abismo del espacio interestelar sigue siendo aterrador y atractivo al mismo tiempo para nosotros. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nos ayude a entender algo importante. Las suposiciones sobre la existencia de objetos cósmicos de tamaño planetario no vinculados a una luminaria específica se expresaron hace mucho tiempo. Estos cuerpos celestes que deambulan por el espacio interestelar se denominan planetas huérfanos o errantes. Los objetos astronómicos de este tipo emiten muy poco calor y energía luminosa al espacio circundante, y por regla general un planeta errante no se encuentra junto a otro objeto astronómico con el cual pudiera interactuar y facilitar el rastreo. En definitiva, un planeta errante es extremadamente difícil de detectar. Los primeros representantes potenciales de esta clase se descubrieron apenas a principios del siglo XXI. Los más cálidos planetas solitarios se pueden detectar con telescopios infrarrojos, mientras que otros se pueden ver debido al efecto de microlente gravitacional. Es bastante natural que esta clase de cuerpos celestes sea una de las más misteriosas y menos estudiadas. En la actualidad solo se ha afirmado con seguridad la existencia de 3 objetos astronómicos de este tipo, aunque el número de candidatos descubiertos para planetas huérfanos supera las 2 docenas. Sin embargo, el análisis de datos de un proyecto llamado OGLE sugiere que la Vía Láctea puede contener hasta 100.000 millones de tales objetos. Durante mucho tiempo, todas nuestras ideas sobre planetas huérfanos se basaron en suposiciones e hipótesis. Sin embargo, con el desarrollo de equipos de observación de alta sensibilidad, fue posible probar estas teorías en la práctica. El planeta huérfano confirmado más cercano a la Tierra es un objeto llamado WISE 0855-0714, ubicado a 7.27 años luz del Sol. Fue descubierto en 2014 con el telescopio infrarrojo orbital WISE. Es imposible observar este cuerpo celeste en telescopios ópticos porque prácticamente no emite luz visible. La razón de esto es la temperatura extremadamente baja del objeto.
se encuentra en el rango de 225 a 260 Kelvin o de -48 a -13 grados Celsius. En sus propiedades es similar a un gigantesco gaseoso y helado, y la edad del cuerpo celeste es de al menos 1.000 millones de años. La mayor parte del planeta es hidrógeno. Sin embargo, en 2016 el observatorio Gemini obtuvo evidencia de una gran cantidad de agua en la atmósfera de dicho cuerpo celeste. Se supone que el agua se concentra en forma de nubes de partículas pequeñas de hielo. Todavía no se sabe con certeza cómo nació este objeto espacial. Los investigadores han presentado dos posibles casos explicativos. El primer caso describe el proceso de un cuerpo celeste que comenzaría su viaje en el disco protoplanetario de un sistema planetario ordinario. El modelado matemático de este proceso demuestra que con suficiente masa en el disco inicial de gas y polvo, existe una probabilidad muy alta de que al menos un planeta sea arrojado fuera del sistema. Además, el paso cercano de una estrella masiva o la colisión de dos sistemas planetarios podrían obligar a un cuerpo celeste a que abandone la vecindad de su estrella madre. El segundo caso supone que un objeto espacial nació de la misma manera que las estrellas como resultado de la compresión del gas interestelar. Sin embargo, en este caso la masa del cuerpo celeste resultante no sería suficiente como para despertar reacciones termonucleares en su interior. Por supuesto, solo un gigante gaseoso o una enana marrón pueden formarse de esta manera, pero no un planeta rocoso como nuestra Tierra. Algunos investigadores no clasifican tales objetos como planetas huérfanos y los clasifican como subenanos marrones. Otros, sin embargo, sugieren usar el término planemo para todos los vagabundos interestelares que no exhiben actividad termonuclear. Con base en las ideas modernas sobre la estructura de las enanas marrones y los gigantes gaseosos, se puede suponer que la masa de WISE 0855-0714 se encuentra en el rango de 3 a 10 masas de Júpiter. Esto no es suficiente para iniciar una reacción termonuclear, pero es suficiente para retener con éxito el calor dentro del planeta. El conocimiento disponible sobre las leyes de la naturaleza permite predecir las condiciones que prevalecen en la superficie de un objeto interestelar. Por ejemplo, según una investigación del profesor David John Stevenson de la Universidad de California, Estados Unidos, los gigantes gaseosos como Júpiter no se enfrían instantáneamente cuando se alejan de una estrella. Una atmósfera espesa de hidrógeno sirve como aislamiento térmico confiable y un núcleo denso y caliente de hidrógeno metálico puede calentar el planeta durante mucho tiempo. Los cálculos muestran que la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera de un cuerpo celeste hipotético puede ser suficiente para la existencia de agua líquida. Lo más probable es que esté disperso en la atmósfera en forma de nubes gigantes que consisten en las gotitas más pequeñas. Estos hallazgos son consistentes con los resultados del modelado matemático del objeto WISE 0855-0714 realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo. Según este modelo, la temperatura más probable de la parte exterior del planeta es 250 Kelvin o menos 23 grados Celsius. Además, en la atmósfera de un cuerpo celeste hay una capa relativamente cálida de unos 100 kilómetros de espesor, cuya densidad varía de 0,4 a 1,2 mg sobre centímetro cúbico, que se acerca a las condiciones terrestres. Se asume que tal ambiente puede ser aceptable para la vida orgánica potencial. Sin embargo, el planeta no necesita ser un gigante gaseoso masivo para no congelarse en el vacío espacial. En el año 2020 se descubrió un candidato para planeta huérfano, utilizando el método de microlente gravitacional cuya designación se puede leer en la pantalla. Su estado aún está pendiente de confirmación y sus parámetros han sido determinados por aproximación. Según datos preliminares, la masa del objeto está cerca de la masa de la Tierra y la distancia al cuerpo celeste es de 30 a 180.000 años luz. Según los conceptos científicos modernos, un objeto de esta masa no puede ser un gigante gaseoso y muy probablemente es un planeta rocoso. Por tanto, con un alto grado de probabilidad se deduce que este cuerpo celeste nació en el disco protoplanetario del sistema planetario en formación. Presumiblemente podría haber sido arrojado fuera del planeta como resultado de un cataclismo cósmico o el impacto gravitacional de un vecino más grande, después de lo cual se convirtió en un planeta errante. Su futuro destino está determinado por una combinación de varios factores.
Por ejemplo, en el caso de que el planeta contara con una atmósfera lo suficientemente densa, dicha atmósfera podría servir de aislamiento térmico. Una capa de hielo en la superficie podría potencialmente también jugar dicho rol. De la misma manera, las entrañas calientes del cuerpo celeste y la desintegración de sus elementos radiactivos podrían ayudar a que la mayor parte de un océano hipotético permaneciera líquido. Si el planeta tuviera un satélite, entonces, dejando el sistema padre, podría quedárselo. En este caso, lo más probable es que las fuerzas de las mareas que deforman la litosfera continúen calentándola. Teóricamente, en tales condiciones, la vida anaeróbica primitiva puede incluso sobrevivir, pero será extremadamente difícil detectar rastros de ella. La mayoría de los datos sobre planetas huérfanos conocidos actualmente se obtienen mediante modelos matemáticos y cálculos complejos. Se basan en pequeños granos de información obtenidos con la ayuda de telescopios orbitales y terrestres. Sin embargo, ya está en marcha el desarrollo de un proyecto llamado Cleopatra, cuyo propósito será buscar planetas huérfanos y otros objetos espaciales, así como determinar sus parámetros. Se basa en el fenómeno de microlente en el que un cuerpo celeste, pasando entre una estrella distante y un observador terrestre, distorsiona la luz de la estrella por un corto tiempo. Al observar este fenómeno desde diferentes puntos, es posible fijar una pequeña diferencia en el tiempo. En un observatorio el evento se notará una fracción de segundo antes que en otro. Este fenómeno se denomina paralaje de la lente y se puede utilizar para determinar la distancia a un objeto detectado, así como su masa y dimensiones. En el marco del proyecto está previsto crear un aparato de investigación interplanetario. Dicho aparato abandonaría la Tierra en el año 2025 junto con la misión a Marte, después de lo cual tomaría su propia órbita alrededor del Sol. Otro componente del proyecto sería la inteligencia artificial especializada que procesaría y filtraría la información recibida. Sin duda, en el futuro el proyecto Cleopatra nos proporcionará una gran cantidad de valiosa información. ¿Qué destino les espera a los mundos rebeldes que deambulan sobre las oscuras profundidades del universo? Teóricamente, un planeta huérfano puede ser capturado por el campo gravitacional de una estrella y fusionarse con su sistema planetario, pero la posibilidad de que ocurra tal evento es extremadamente pequeña. A la mayoría de estos objetos les espera un viaje de miles de millones de años a través del infinito espacio exterior, así como un enfriamiento lento e irreversible. Al final, serán tragados por agujeros negros o destruidos como resultado de cataclismos cósmicos que impedirán definitivamente que estos planetas puedan revelarnos sus secretos. El número exacto de galaxias en el universo no se conoce con certeza. Se cree que la cifra supera los cientos de miles de millones. Las galaxias pueden tener muchas formas diferentes. Los principales tipos son elípticos, espirales, lenticulares e irregulares. También hay subcategorías adicionales. Por ejemplo, la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Dado que cualquier galaxia está formada por un gran número de estrellas, las masas de estos objetos pueden alcanzar valores increíbles. Por ejemplo, la galaxia enana CG2 tiene una masa de solo 550.000 masas solares, y la galaxia elíptica supergigante IC 1101 es 1700 veces más pesada que la Vía Láctea. Nuestra galaxia, junto con sus vecinas más cercanas, forman parte de una agrupación llamada Grupo Local. Esto incluye más de 50 galaxias, de las cuales 3 son relativamente más grandes en comparación con las demás. Se trata de la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. El diámetro del grupo local es de unos 10 millones de años luz y su masa es de unos 3 trillones de veces la del Sol. A su vez, el grupo local, junto con otros pequeños cúmulos de galaxias, forman parte de la hoja local, una nube plana de unos 23 millones de años luz de diámetro. Su grosor es de unos 5 millones de años luz. La hoja local, por su parte, forma parte del supercúmulo de Virgo, un extenso elemento de la estructura a gran escala del universo. El grupo local se divide convencionalmente en 4 partes:
El primero se denomina subgrupo de la Vía Láctea y está formado por nuestra galaxia y sus satélites, que pueden ser galaxias enanas o cúmulos estelares. La Vía Láctea es la segunda galaxia más grande del cúmulo. Según las estimaciones actuales, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, así como entre 25 y 100 mil millones de enanas marrones. Nuestra galaxia tiene una estructura espiral y parece un disco con un diámetro de unos 200.000 años luz. Al mismo tiempo, su grosor es de apenas unos 1000 años luz. Sin embargo, en el centro del disco existe una protuberancia con un diámetro de unos 27.000 años luz. En el interior de la protuberancia se esconde supuestamente un agujero negro supermasivo con una masa de hasta 4.3 millones de veces la del Sol. Se dice que la orbita un agujero negro más pequeño, cuya masa oscila entre 1 y 10.000 veces la del Sol. Se postula que es la materia oscura la que representa la mayor parte de la masa de la Vía Láctea, por lo que es imposible estimarla en este momento. Sin embargo, según las últimas estimaciones, la masa de nuestra galaxia es aproximadamente 1.5 trillones de veces la del Sol. Yendo un poco más lejos de la Vía Láctea, podemos ver que tiene 31 satélites. En su mayor parte, son galaxias enanas de forma irregular, distorsionadas por la influencia gravitatoria de su vecino masivo. El satélite más cercano es la galaxia enana del Can Mayor, que se encuentra en la constelación del Canis Mayor. Se encuentra a 25.000 años luz de la Tierra y a 42.000 años luz del centro de nuestra galaxia. La galaxia enana tiene una forma elíptica alargada y contiene unos 1.000 millones de estrellas, en su mayoría gigantes rojas. Debido a la atracción gravitatoria de la Vía Láctea, la galaxia del Canis Mayor casi se ha desintegrado. Las fuerzas de marea han hecho que las estrellas arrancadas de él formen el anillo Monoceros, una compleja estructura en forma de anillo que envuelve la Vía Láctea. Desgraciadamente, la observación de Can Mayor es extremadamente difícil debido a las nubes de gas y polvo situadas entre ella y la Tierra. El mayor satélite de la Vía Láctea y la cuarta galaxia más grande del grupo local es la Gran Nube de Magallanes. La distancia a la que se encuentra es de unos 163.000 años luz. Contiene unos 30.000 millones de estrellas y su diámetro es solo 7 veces menor que el de nuestra galaxia. En este caso, la masa de la nube es 300 veces menor que la masa de la Vía Láctea. Esta gran diferencia se debe a la ausencia de un agujero negro supermasivo en el centro, así como a la presencia de enormes masas de materia oscura en el halo galáctico de nuestra galaxia. La nube pertenece a la clase SBM, intermedia entre las galaxias espirales enanas y las galaxias irregulares. La atracción gravitatoria de sus pesados vecinos ha dejado solo un rastro de su estructura espiral, pero la bobina del centro sigue siendo claramente visible. La Gran Nube de Magallanes tiene representantes especiales. Por ejemplo, la estrella R136A1, situada a una distancia de 165.000 años luz, es la estrella más pesada de todas las detectadas. Esta hipergigante azul es 315 veces más pesada que el Sol y su temperatura superficial supera los 40.000 K. La luminosidad de R136A1 supera la del Sol en 8.7 millones de veces. La Gran Nube de Magallanes también alberga una de las mayores estrellas del universo estudiado. El diámetro de la hipergigante roja WOH G64 es de más de 1500 diámetros solares. Esto es solo un 25% más pequeño que el diámetro de la mayor de las supergigantes descubiertas, Stephenson 218. Según los conceptos modernos de evolución estelar, WOH G64 se encuentra en la fase final de su evolución y se convertirá en una supernova en unos pocos miles de años. Por último, hablando del subgrupo de la Vía Láctea, es imposible no mencionar la corriente estelar de Virgo. Ocupa alrededor del 5% del área del cielo estelar y es un flujo muy disperso y pálido de varios cientos de miles de estrellas en las afueras de nuestra galaxia.
Según la mayoría de los científicos, la corriente estelar de Virgo son los restos de una galaxia esférica enana que ha sido tragada casi por completo por la Vía Láctea. Si empezamos a alejarnos, pronto nos encontraremos con una galaxia conocida como la Galaxia de Andrómeda. Junto con sus satélites, forma parte del grupo local y constituye el subgrupo de Andrómeda. La distancia a esta galaxia es de unos 800 kiloparsecs o 2.5 millones de años luz, lo que la convierte en nuestra galaxia vecina más cercana, que no es una galaxia enana. La galaxia de Andrómeda tiene un diámetro de unos 220.000 años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Contiene alrededor de 1 trillón de estrellas, lo que supone entre 3 y 5 veces el número de estrellas de nuestra galaxia. Al mismo tiempo, las masas de las galaxias son aproximadamente iguales y rondan los 1.5 trillones de masas solares. Esto se debe a que las estrellas que forman la galaxia de Andrómeda son, por término medio, más antiguas y ligeras que las luminarias de la Vía Láctea. Al ser una de nuestras vecinas más cercanas, Andrómeda es una de las pocas galaxias que pueden observarse a simple vista. Parece un punto brillante alargado, con un diámetro angular 6 veces superior al de la Luna. La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral con 2 brazos claramente definidos. Su característica distintiva es su doble núcleo. Cuando se observa a través de un telescopio, se pueden ver 2 cúmulos de estrellas distintos en el centro de la galaxia, cuya distancia es de unos 5 años luz. Según una teoría, la galaxia de Andrómeda una vez devoró otra galaxia y capturó su núcleo. También se asume que todavía tiene un solo núcleo, pero parte de él está sombreado por una nube de polvo. La masa total de la parte central de la galaxia, según los cálculos, supera los 140 millones de masas solares. Aproximadamente existen en la galaxia de Andrómeda unos 400 cúmulos estelares globulares, lo que supone unas 2 o 3 veces más que en la Vía Láctea. Esto puede deberse a que Andrómeda absorbió muchas galaxias enanas en el pasado, y estos cúmulos son los restos de sus núcleos. La galaxia de Andrómeda tiene unos 30 satélites. Algunos de los más brillantes son las galaxias espirales enanas M32 y M110. Según algunas teorías, M32 chocó contra la galaxia de Andrómeda hace varios miles de millones de años, dejando un agujero gigante en su estructura. En el caso de M32, también tuvo un grave efecto, ya que una parte importante de esta galaxia se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. La colisión tampoco fue en vano. Una parte importante se convirtió en el halo galáctico de Andrómeda. Según los cálculos, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda dentro de unos 5.000 millones de años. Todavía no es posible simular de forma fiable las consecuencias de un encuentro tan titánico, pero sin duda será un espectáculo épico. El tercer miembro importante del grupo local es la galaxia del Triángulo. Tiene la mitad del tamaño de la Vía Láctea y no tiene satélites probados, pero es posible que algunas galaxias enanas del grupo local pueden estar relacionadas gravitacionalmente con ella. Lo más probable es que la galaxia del Triángulo no tenga un agujero negro supermasivo en su centro. Su diámetro es de unos 50.000 años luz y la distancia a la Vía Láctea se encuentra en el rango de 2.7 a 3 millones de años luz. La galaxia también contiene la nebulosa NGC 604, que es la mayor región activa de formación estelar conocida en la galaxia. Esta cuna de estrellas alcanza un diámetro de 1.300 años luz. Aquí se encuentran aproximadamente 200 hipergigantes con una masa total de unas 100.000 masas solares. Se trata de estrellas jóvenes y calientes. Su potente radiación ioniza el gas que rodea al cúmulo estelar, haciendo que brille con fuerza, lo que hace que la nebulosa sea bastante brillante. Además, el grupo local incluye objetos que no pueden ser asignados a ninguna de las subcategorías anteriores. Por lo general, se trata de galaxias enanas y cúmulos estelares remotos que no tienen una fuerte conexión gravitatoria con ninguna de las 3 grandes galaxias. Entre ellos se puede destacar la galaxia IC10. Se encuentra a unos 2.2 millones de años luz del Sol y es la única galaxia del grupo local con formación estelar activa.
IC10 tiene una enorme envoltura de hidrógeno, cuyo radio es mucho mayor que el de la galaxia. Además, el disco estelar de IC10 gira en sentido contrario a esta envoltura. A pesar de su tamaño de cientos de miles de años luz, incluso las galaxias más grandes no son más que pequeños puntos en la estructura a gran escala del universo. Las distancias entre ellas son enormes, porque incluso la luz tiene que viajar millones de años para llegar a la más cercana. Sin embargo, podemos observarlos y estudiarlos. El cosmos encierra muchos misterios, y la humanidad no se cansa de resolverlos, porque cada descubrimiento es un paso más en el camino del conocimiento. Evidentemente, encontrar un cuerpo celeste que absorba toda la luz que cae sobre él es una tarea muy difícil. Por lo tanto, en la actualidad no se conocen muchos candidatos confirmados de agujero negro. Sin embargo, la modelización matemática muestra que su número en nuestra galaxia puede llegar a los 100 millones, cifra que parece enorme, pero si tenemos en cuenta que la Vía Láctea contiene 200 a 400 mil millones de luminarias, se hace evidente que los agujeros negros son objetos bastante raros. En uno de los números anteriores ya aclaramos que para convertirse en un agujero negro, la estrella progenitora debe tener una masa de al menos 18 a 20 masas solares. Solo en este caso la explosión de la supernova será lo suficientemente fuerte como para comprimir el núcleo incandescente de la estrella en un coágulo de materia superdensa. Después de eso, nada puede superar la atracción del objeto y salir de los límites de la llamada esfera de Schwarzschild. En lugar de una estrella muerta, quedará un objeto misterioso cuya estructura interna ya no es posible describir con las leyes de la física que conocemos. Uno de los agujeros negros más cercanos a la Tierra es un objeto llamado A0620-00 o B616. Se encuentra a una distancia de unos 3.300 años luz de la Tierra y es parte de una estrella binaria en la constelación de Monoceros. El segundo componente del sistema es una enana naranja con una masa de aproximadamente el 50% de la masa solar. Cada 7,75 horas, esta enana realiza una vuelta completa alrededor de un objeto invisible de naturaleza desconocida. Los cálculos muestran que la masa de este cuerpo celeste oculto es de aproximadamente 6,6 solares, que es demasiado para una estrella de neutrones. Esto significa que lo más probable es que el objeto misterioso sea un agujero negro. La atracción de un vecino más masivo no solo deforma la estrella, dándole una forma alargada, sino que también le arranca las capas externas de materia estelar. Las corrientes arremolinadas de gas incandescente fluyen gradualmente hacia el agujero negro, formando un disco de acreción brillante, gracias a cuyo resplandor fue posible su descubrimiento. Hay al menos varias docenas de estrellas en las cercanías de B616, algunas de las cuales probablemente tengan sus propios sistemas planetarios. Es probable que en el futuro una de estas luminarias se acerque al agujero negro, como resultado de lo cual será capturada por la monstruosa gravedad del objeto. En este caso, le espera el mismo destino que su actual compañera. El proceso de interacción de un agujero negro con otros objetos depende en gran medida de la proporción de sus masas. Cuanto menor es la distancia entre los cuerpos celestes y cuanto más masivo es el agujero negro, más fuertes son las fuerzas de marea que afectan a su compañero. Pueden deformar la estrella, atraerla hacia el centro común de masa del sistema e incluso formar canales a través de los cuales la materia estelar fluirá más cerca del agujero negro, reponiendo su disco de acreción. Si las fuerzas de la marea son lo suficientemente grandes, pueden destruir completamente el objeto absorbido, convirtiéndolo en un anillo de fuego. Se supone que hipotéticamente los planetas pueden girar alrededor del agujero negro, así como alrededor de una estrella ordinaria. Contrariamente a la creencia popular, los agujeros negros no tienen la capacidad de atraer incontrolable e inevitablemente todos los objetos circundantes. Desde el punto de vista de la gravedad a escala cósmica, se comportan como una estrella de la misma masa. Por lo tanto, un agujero negro puede tener un sistema planetario estable. Hay varias maneras posibles en las que puede formarse este caso. Primero, una nebulosa de polvo de gas formada como resultado de una explosión de supernova puede servir como fuente de nuevos cuerpos celestes. Bajo la influencia de la gravedad, primero se forman en él grupos de materia que chocan entre sí y atraen el polvo cósmico.
Como resultado nacen planetas y satélites, así como muchos cuerpos celestes pequeños como asteroides y cometas. En este caso, la radiación del disco de acreción caliente de un agujero negro puede ser suficiente para calentarlos e incluso derretir el hielo en la superficie. Hipotéticamente, tal sistema planetario podría ser favorable para el origen de la vida. Segundo, cuando un agujero negro captura y destruye otro sistema planetario, algunos objetos de su composición pueden ocupar órbitas estables alrededor del nuevo anfitrión. Por supuesto, como resultado de este proceso, las condiciones en la superficie de los cuerpos celestes pueden cambiar radicalmente. Entonces, un gigante helado puede transformarse en un planeta océano y un gigante gaseoso puede perder casi todo su hidrógeno y convertirse en un planeta cetónico. Tercero, los cuerpos celestes errantes, como los planetas huérfanos o los asteroides interestelares, también serán atraídos por el objeto masivo. Y aunque tales sistemas aún no se han descubierto de manera confiable, no existen requisitos previos para considerarlos imposibles. Si el planeta está ubicado muy cerca del centro del sistema y el agujero negro tiene suficiente masa, entonces entran en juego otros factores. Una corriente incandescente de materia que forma un disco de acreción arrancará la atmósfera de un cuerpo celeste y la fricción lo ralentizará, atrayéndolo cada vez más hacia el agujero negro. Al final, las fuerzas de marea más fuertes destrozarán el planeta en los pedazos más pequeños. Los desechos resultantes continuarán moviéndose en el disco de acreción, disolviéndose gradualmente en el gas caliente circundante. Eventual e inevitablemente estos desechos serán tragados por el agujero negro, convirtiéndose en una parte integral de él. Se cree que hay 3 tipos principales de agujeros negros en el universo que se diferencian principalmente por su masa. El primer tipo se puede encontrar en el centro de la mayoría de las galaxias espirales. Estos son agujeros negros gigantes cuyas masas pueden alcanzar varios miles de millones de veces la masa del Sol. La densidad de materia en la parte central de la galaxia suele ser muy alta, lo que conduce a la formación de un gran número de estrellas grandes y brillantes muy próximas. Al quemarse rápidamente se convierten en agujeros negros que crecen rápidamente y a menudo se fusionan entre sí. Como resultado nacen objetos supermasivos rodeados de discos de acreción gigantes que consisten en materia incandescente. Su resplandor se puede ver a miles de millones de años luz de distancia, incluso si la galaxia en sí no es visible en absoluto. A estos objetos los llamamos cuásares. El segundo tipo de agujeros negros es mucho más común, pero también es mucho más difícil notarlo. Incluye los agujeros negros cuyas masas se acercan a las estelares. Están formados por grandes luminarias al final de su ciclo de vida. Al absorber otros cuerpos celestes y gas interestelar, estos objetos crecen gradualmente convirtiéndose en agujeros negros de masa intermedia. Además pueden fusionarse entre sí creando ondas gravitacionales que distorsionan el espacio durante muchos años luz a su alrededor. El tercer tipo de agujeros negros son los hipotéticos agujeros negros primordiales. Su existencia se deriva de la teoría moderna del origen y la evolución del universo. Las fluctuaciones y vibraciones en la sustancia que llenó el espacio en las primeras etapas de su desarrollo podrían conducir a la formación de agujeros negros infinitamente pequeños. Hay que tener en cuenta que según los cálculos, cuanto más pequeño es un objeto de este tipo, más rápido se evapora transformándose en un potente pulso electromagnético al final de su ciclo de vida. El modelado muestra que los agujeros primordiales con una masa de aproximadamente 10 a la 12 kilogramos deberían estallar en nuestro tiempo. Sin embargo, hasta ahora no se ha registrado ni un solo evento de este tipo. Además, existe la hipótesis de que como resultado de la colisión de partículas elementales de energías ultra altas, se puede formar un microagujero negro o también llamado agujero negro de mecánica cuántica. Al mismo tiempo, las condiciones necesarias para tal evento aún no se pueden crear en condiciones de laboratorio y la vida útil estimada de estos objetos hipotéticos es tan corta que es extremadamente difícil medirla con métodos modernos. Por lo tanto, los agujeros negros cuánticos siguen siendo solo una hipótesis. Evidentemente, es bastante difícil detectar objetos tan oscuros y compactos. Algunos de ellos tienen un compañero estelar cuyo movimiento anómalo permite detectar un compañero invisible. Otro método común se basa en la observación de discos de acreción. Los espectros de tales objetos tienen rasgos característicos que les permiten distinguirse de otras fuentes de luz cósmica.
En algunos casos es posible obtener una imagen de un disco con una mancha negra en su interior, lo que demuestra la estructura inusual del objeto observado. Además, se puede detectar un agujero negro debido al efecto de la microlente gravitacional. Para ello, un objeto invisible masivo debe pasar entre la Tierra y una estrella distante, cambiando su espectro de forma característica. Es obvio que la aplicación de este método requiere la coincidencia de muchos factores raros. Con todo esto, no hay duda de que el espacio está lleno de muchos cuerpos celestes oscuros y sutiles. Entre ellos puede haber agujeros negros errantes, los objetos misteriosos que deambulan por el espacio interestelar y que absorben el más mínimo grano de luz sin dejar rastro, probablemente seguirán siendo desconocidos para nosotros. El Sistema Solar es solo uno de los innumerables sistemas planetarios de nuestra galaxia. Incluye una sola estrella de secuencia principal, así como 8 planetas con sus satélites. Además, el sistema contiene más de 1 millón de pequeños cuerpos celestes como asteroides, cometas y meteoroides. El planeta más lejano del Sistema Solar que se conoce actualmente es Neptuno. Su radio orbital es de aproximadamente 30 unidades astronómicas, que es similar y cercano a 4 horas luz. Sorprendentemente, solo una pequeña parte del Sistema Solar se encuentra dentro de la órbita de Neptuno. El más distante de sus objetos descubiertos se llama Far Far Out, que en la actualidad se encuentra a una distancia de 132 unidades astronómicas del Sol, correspondiente a 18 horas luz. Sin embargo, incluso este cuerpo celeste, apenas perceptible en el contexto del abismo cósmico, está lejos de la hipotética nube de Oort. Sus límites internos se encuentran en aproximadamente 2.000 unidades astronómicas desde el centro de nuestro sistema, y los exteriores, según algunas estimaciones, se extiende por lo menos a 60.000 unidades astronómicas, que es aproximadamente un año luz. Estos límites están determinados por los límites de la influencia gravitacional de nuestro Sol, y detrás de ellos se encuentra el espacio interestelar. Si continuamos avanzando hacia adelante, encontramos que a 20 años luz del Sol hay más de 50 de las luminarias más diversas, desde enanas marrones frías y tenues hasta objetos brillantes y conocidos como Sirio, Procyon o Altair. Algunos de ellos tienen sus propios sistemas planetarios en los que se pueden encontrar cuerpos celestes potencialmente aptos para el origen y desarrollo de la vida. Por ejemplo, un objeto llamado Gliese 832c, ubicado a una distancia de aproximadamente 16,1 años luz del Sol, es similar a la Tierra en mayor medida que cualquier planeta del Sistema Solar. La temperatura promedio de la superficie de este exoplaneta alcanza los 253 Kelvin o menos 20 grados Celsius, y solo se necesitan 36 días terrestres para completar una vuelta completa alrededor de su estrella madre. Según los estándares del universo, la distancia de nosotros a Gliese 832c se considera relativamente pequeña. Sin embargo, una nave espacial que salió de nuestro sistema a una velocidad de unos 17 km por segundo tardará unos 300.000 años en llegar a las proximidades del exoplaneta. En la etapa actual de desarrollo tecnológico todavía no es posible construir una nave interestelar que pueda soportar un viaje tan largo. El Sistema Solar, junto con sus vecinos estelares, es parte del brazo de Orión, que a su vez es parte de la Vía Láctea. Contiene alrededor de 400.000 millones de estrellas, en las cercanías de las cuales, según los cálculos, se pueden encontrar más de 1 billón de exoplanetas de varios tipos. El diámetro principal de la Vía Láctea es de unos 100.000 años luz, y el tamaño del halo estelar puede alcanzar el doble de ese tamaño. El grosor del disco principal es aproximadamente 1.000 años luz. Sin embargo, hay un notable engrosamiento en el centro de la galaxia. Este se llama el bulbo y tiene una dimensión transversal de aproximadamente 3.000 años luz. La Vía Láctea pertenece al llamado Grupo Local de Galaxias. Es una vasta estructura que incluye más de 50 galaxias concentradas en un área del espacio con un diámetro de alrededor de 10 millones de años luz. Andrómeda, Triángulo y Vía Láctea son los más grandes de ellos. La masa total del cúmulo, según algunas estimaciones, puede estar cerca de los 3.000 millones de soles, y la mayor parte se debe a nuestra galaxia y la nebulosa de Andrómeda.
La Tierra está separada de ella por unos 2.500.000 de años luz, por tanto, Andrómeda es considerada la galaxia más cercana a nosotros si no se tiene en cuenta a las enanas. El grupo local a su vez forma parte del supercúmulo gigante de Virgo, que consta de más de 30.000 galaxias ubicadas en una zona del espacio exterior con un diámetro de unos 150 millones de años luz. Su masa total alcanza alrededor de 1 cuatrillón de soles, lo que corresponde a unas 1.000 galaxias como la Vía Láctea. El supercúmulo tiene una forma aplanada. Aproximadamente el 60% de todos los objetos que componen su composición se pueden presentar como una hoja plana con un espesor por el orden aproximado de 10 millones de años luz. Este valor parece enorme, pero según los estándares de la estructura a gran escala del universo es bastante pequeño. Alejándonos gradualmente podremos ver un supercúmulo gigante de galaxias de unos 520 millones de años luz de tamaño. Su nombre es la Laniakea e incluye varios supercúmulos galácticos como el supercúmulo de Virgo y el Gran Atractor. Además, la masa total de la formación supera la masa solar en aproximadamente 100 cuatrillones de veces. El Gran Atractor, ubicado a unos 250 millones de años luz de nuestro planeta, es el centro de gravedad de todos los objetos cercanos. Es imposible observarlo directamente desde la Tierra, ya que el plano de la Vía Láctea interfiere con los instrumentos. Por esta razón, la esencia del Gran Atractor sigue siendo un misterio de la naturaleza sin resolver. La Laniakea es parte de la estructura a gran escala del universo. Un sistema complejo de filamentos galácticos, la muralla y vacíos, regiones gigantes de vacío espacial. Algunos de estos objetos tienen un tamaño realmente inimaginable. Por ejemplo, la Gran Muralla de Hércules, corona boreal, se extiende por unos 10.000 millones de años luz. Desde su descubrimiento en 2013, esta superestructura ha sido considerada el componente más gigantesco de la estructura a gran escala del universo. Contiene con toda probabilidad millones de galaxias y es muy probable que sea imposible calcular el número exacto de luminarias que componen su composición. La mera existencia de tal estructura es un misterio para la ciencia porque, de acuerdo con la teoría actualmente reconocida de la evolución del universo, la formación de grupos tan gigantescos es simplemente imposible. Sin embargo, este muro que la mente humana no puede imaginar en toda su grandeza ocupa solo una pequeña fracción de la parte visible del universo. Según los conceptos cosmológicos modernos, el espacio de nuestro universo se expande constantemente y la velocidad de esta expansión depende de la distancia entre los objetos. Cuanto más lejos se encuentra el objeto observado del observador, más rápido aumenta la distancia entre ellos. Además, esta distancia no está limitada por la velocidad de la luz, ya que la propia estructura del espacio se expande, lo que significa que a cierta distancia los objetos se volverán mutuamente invisibles. Las observaciones de la radiación de fondo de microondas muestran que la región del universo accesible para la observación es una esfera de unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Según la teoría de la relatividad, podemos ver e interactuar solo con aquellos objetos que están dentro de ella. Esta área del espacio se llama metagalaxia y puede ser tanto el universo entero como su pequeña parte. Hipotéticamente, las estructuras desconocidas para nosotros pueden estar ubicadas fuera de la región visible del espacio exterior. Estas entidades se denominan objetos extrametagalácticos y lamentablemente actualmente es imposible estudiarlos con métodos científicos. Sin embargo, algunos objetos astronómicos en el borde del universo visible no se mueven como deberían según los datos disponibles. Tales casos de movimiento anómalo pueden servir como evidencia de que es posible la presencia de algunas estructuras masivas fuera de la metagalaxia. Su atracción impregna el espacio circundante, influyendo en los objetos circundantes. Hay muchas hipótesis sobre la estructura del universo fuera de la metagalaxia, pero la mayoría de ellas son de naturaleza bastante metafísica. Por ejemplo, hay un punto de vista según el cual fuera de los límites del universo no hay tiempo ni espacio en nuestra comprensión habitual. Las leyes físicas que conocemos no funcionan y conceptos como materia, sustancia o energía se convierten en un sinsentido. Un desarrollo lógico de esta hipótesis es la idea de que la metagalaxia es solo una parte de una superestructura cósmica aún más compleja y de gran escala, cuya estructura y dimensiones en principio no podemos imaginar.
Es probable que pueda ubicarse en un espacio multidimensional o depender de principios físicos desconocidos para nosotros. La metagalaxia es, por tanto, solo un detalle menor o un reflejo parcial de esta increíble superestructura. Algunas interpretaciones del principio antrópico sugieren la existencia de otros mundos fuera del universo visible con diferentes valores de constantes fundamentales como la velocidad de la luz o la carga de un electrón. Esta hipótesis está estrechamente relacionada con la idea del multiverso, que se puede representar como una especie de espuma formada por muchas burbujas separadas por particiones delgadas pero insuperables. Así, cada universo es un espacio separado por sus propias leyes físicas, quizás radicalmente diferentes de aquellas a las que estamos acostumbrados. Las hipótesis más radicales niegan por completo a nuestro mundo una realidad objetiva. Según estas suposiciones, el universo es solo una simulación como un nivel increíblemente alto de realidad virtual informática. Como regla, tales ideas presuponen la existencia fuera de nuestra realidad habitual de un cierto superser o supercivilización cuyo nivel de desarrollo es mucho más alto que el nuestro. Sus objetos y capacidades son probablemente misteriosos e incomprensibles. Sin embargo, es muy probable que sea imposible probar o refutar tales hipótesis. Por supuesto, las distancias cósmicas son asombrosas e incluso aterradoras. Desde el punto de vista de una persona moderna, parecen no tener fin. Solo se sabe que en este momento nuestro universo se está expandiendo y si este proceso continúa, llegará el momento en que los objetos espaciales desaparecerán uno a uno más allá del horizonte de eventos. Primero las galaxias y luego las estrellas, sumergiendo así al mundo en la oscuridad eterna. Sin embargo, esto ninguno de nosotros lo verá. Por supuesto, la escala del espacio exterior no puede dejar de sorprender a la imaginación. Pero aún más sorprendente es el hecho de que una persona pueda crear tecnologías que le permitan ver toda la variedad de sus objetos. Todos los días nos trae nuevos descubrimientos sorprendentes, lo que hace que la ciencia avance paso a paso. Esto significa que más de un emocionante viaje a través de las extensiones del universo nos espera por delante.